Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz. Estamos de nuevo en el Instituto Bíblico del Aire. Qué bueno que contamos con su amable sintonía. Esperamos esté obteniendo el mejor provecho de estos estudios. Estamos avanzando en la serie sobre el Nuevo Testamento. Si le es posible, busque su Biblia para un mejor provecho de este estudio. Ya Alberto Valle está listo para presentarnos otra importante lección. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bienvenido, estimado estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Así comienza Pablo a tratar el problema de las divisiones en la primera iglesia de Corinto. Este era el primero de muchos problemas que había en esta iglesia. Y Pablo supo de este problema de boca de hombres que adoraban en la casa de Cloé, y quizá también se había enterado de muchos de estos problemas que había en la iglesia de Corinto por alguna carta que ellos mismos le habían enviado. En los primeros 4 capítulos de esta carta, él trata con este problema de la división, y de una manera magistral, inspirada, él comienza a lidiar con este problema de división en el cuerpo de Cristo con esta pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? Esa es una pregunta muy profunda al tratar el tema de las divisiones en el cuerpo de Cristo. Como creyentes decimos y profesamos que Jesús está vivo y activo en el planeta Tierra, y que el Jesucristo que está vivo y activo en esta tierra, a causa de su resurrección, vive en nuestros corazones. Realmente vive en nuestros corazones, en nuestros cuerpos, que son el templo del Cristo vivo. Si eso es así, si usted es una persona inteligente y pensante, y ve a este grupo de personas que se llaman a sí mismos cristianos y dicen que Cristo vive en ellos, ¿no esperaría usted que estuvieran de acuerdo en algunas cosas? ¿Por qué? ¿Cuántos Cristos hay en verdad? Hay un solo Cristo. Y si Cristo vive en mí, y Cristo vive en usted, y es el mismo Cristo, ¿no debemos esperar que Él sienta lo mismo en ambos? Él siente una sola cosa. Al comenzar a tratar con el problema de la relación entre sus líderes, él parece dirigir la mayor parte de lo que dice en esos primeros 4 capítulos a aquellos que le estaban siguiendo a él. En otras palabras, él está aludiendo a su propio club de aficionados en Corinto, esa parte de la iglesia corintia que decía: yo soy de Pablo, a aquellos que realmente sentían que él era el líder espiritual y no podían darle lealtad a otros como se la daban a él. Al comenzar a tratar con el problema de las divisiones en la iglesia corintia, al dirigirse a aquellos que estaban divididos en el sentido de que ellos se parcializaban con él nos da un fantástico documento sobre su filosofía del ministerio. Él está tratando de decirle a esta gente: miren, cuando yo vine a Corinto y prediqué el Evangelio en Corinto y ustedes fueron convertidos, no fui yo quien logró eso, fue el Espíritu Santo. Lo que él estaba realmente diciendo no era lo que yo era cuando llegué a Corinto, era lo que él era. También no fue asunto de lo que yo hice, sino de lo que él hizo. Esta idea de la filosofía del ministerio centrada alrededor de los 4 secretos espirituales, recuerda: yo no soy, pero él es; no puedo, pero él sí puede; no quiero, pero él sí quiere; no lo hice, pero él sí lo hizo, era también la filosofía de Pablo. Hemos visto esto en líderes como Moisés y otros en el Antiguo Testamento, y lo veremos en el Nuevo Testamento en líderes como el apóstol Pablo.
Pablo creía en estos 4 secretos espirituales del liderazgo, y esencialmente eso es lo que él explicó a los corintios en estos primeros 4 capítulos. No me sigan a mí. Cuando vine a Corinto les dije, en otras tantas palabras, vine a ustedes directamente desde Atenas. Y en Atenas, como vimos cuando estudiamos el libro de Hechos, él usó palabras persuasivas de sabiduría humana. Citó a sus poetas y filósofos, y los resultados fueron pocos en Atenas. Cuando él vino a Corinto, vimos en Hechos 18, él tuvo una experiencia con el Señor, y no podemos decir que fracasó en Atenas, pero ciertamente podemos decir que creció cuando llegó a Corinto, y su método fue diferente en Corinto. Él les dice esto en el 1 y 2 capítulo de la epístola. Él dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Él comienza allí en el versículo 18 del capítulo 1 a darnos un documento o afirmación que sigue por todo el capítulo 2. Él comienza esto haciendo una distinción entre bautismo y evangelio. El bautismo es un tema muy controversial entre creyentes, especialmente no nos ponemos de acuerdo en el modo de bautizar. Pero Pablo no está tratando el modo de bautizar aquí, sino su significado. Él nos da un pasaje muy significativo. A la luz de este pasaje en 1 Corintios capítulo 1, es imposible creer lo que se ha llamado regeneración bautismal o el hecho de que usted tiene que ser bautizado para ser salvo, porque Pablo hace la distinción entre el evangelio que salva y el bautismo. Si uno tuviera que ser bautizado para ser salvo, entonces el bautismo sería parte del evangelio que salva. Si el bautismo fuera parte del evangelio que salva, Pablo nunca hubiera hecho esta distinción y dicho, yo no fui enviado a bautizar, yo fui enviado a predicar el evangelio. Luego él comienza a explicar cómo él predicó el evangelio y lo que estaba pasando cuando él predicó el evangelio. Cuando llega al capítulo número 2, parece que nos dice el corazón de lo que está diciendo en estos primeros 4 capítulos al lidiar con el problema de la división y al dirigirse a las personas que estaban parcializadas con él. Él hace la pregunta en el capítulo 1, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? En la Biblia está la pregunta, ¿dónde estás? En Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 4 es, ¿dónde está tu hermano? Ya cuando uno llega a Génesis 18 es, ¿dónde está tu esposa? Hay muchas preguntas de este tipo en la Biblia. Aquí está una muy buena. ¿Dónde está el hombre sabio espiritualmente? ¿Dónde está el escriba, el erudito, el disputador, el que siempre está debatiendo y argumentando? En Corinto eran famosos con este tipo de cosa. Por supuesto que Pablo está señalando esto. El hombre quien es señalado como sabio por los patrones de este mundo no es particularmente espiritual en ninguna parte. Los gigantes espirituales no son generalmente amigos de la comunidad académica. Hay un suelo en el cual nace la fe. Hay un suelo en el cual la fe crece y florece, y hay un suelo en el cual la fe tiene dificultad para nacer. Hay un suelo y un clima en el cual es muy difícil para que la fe crezca. Y no parece ser que lo que llamamos comunidad académica es el suelo o el clima que necesariamente hace crecer la fe. Ahora, que se entienda bien, eso no significa que usted no puede ser salvo si es un académico o erudito, y no significa tampoco que usted tiene que partirse el cerebro para ser un seguidor de Jesucristo, pero es un hecho. Él les dice al final del capítulo 1, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Lo que les está diciendo no es muy halagador quizás, pero él les está queriendo decir, cuando su iglesia se reúne el domingo, mire a los fieles que están a su alrededor. Observe con atención cuántos sabios, cuántos PhD, cuántos nobles,
¿cuántos reyes, cuántos gobernantes, cuántos políticos o gente con poder hay? No muchos sabios, no muchos poderosos, no muchos nobles. Ahora, la gente noble o de la nobleza, los poderosos, la gente intelectual, no están excluidos, pero el hecho es que no hay muchos. El hecho es más esto, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esa es la forma que le gusta a Dios. Por eso es que Pablo les dice que él no vino predicándoles el Evangelio como una de las grandes mentes de sus días, ni citando a sus poetas y filósofos, aunque pudo haberlo hecho. En el capítulo 2 él dice: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y de esta manera el apóstol Pablo nos presenta lo que podríamos llamar su filosofía del ministerio. Usted que es líder, usted que es pastor, usted que sirve de alguna manera en la obra del Señor, ¿cuál es su filosofía del ministerio? ¿Impresionar a las personas con sus cualidades, cualesquiera que éstas sean? ¿O presentar el Evangelio de Cristo en el poder del Espíritu Santo de Dios? De esta forma concluimos otra importante clase del Instituto Bíblico del Aire. Esperamos que haya sido de gran edificación para usted. Si así ha sido, nos gustaría recibir noticias suyas. Le invitamos a escribirnos y contarnos en qué forma estos estudios le ayudan en su crecimiento espiritual. Al escribirnos, no olvide solicitar los materiales de estudio bíblico disponibles para esta serie sobre el Nuevo Testamento. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Que Dios le bendiga. Hasta nuestra próxima clase. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.